Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más, bienvenido a este nuevo estudio bíblico. Una vez más estamos aquí reunidos y, como siempre, agradeciéndole a nuestro Señor por la gran oportunidad que nos da de poder llevar a cabo estos estudios bíblicos a través de este medio que Él ha dispuesto. Gracias, como siempre, le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido. Y gracias, como siempre, le damos a nuestro Señor por el ministerio, por todo lo que aquí se lleva a cabo, como siempre, pidiendo y agradeciéndole por nuestros pastores. Le damos gracias al Señor que nos ha dado este tiempo para poder reunirnos aquí una vez más y vamos a estudiar su palabra. Vamos a comenzar como lo hacemos normalmente leyendo un salmo para luego pasar al estudio. Vamos a leer hoy una parte del salmo número 51, el cual dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de tu maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Amén. Esta es una parte del Salmo 51 y como vemos aquí el rey David pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, arrepintiéndose de lo que había hecho y sabiendo y conociendo que el Señor era el único que podía perdonarlo y limpiarlo. Así que este es un salmo en el cual encontramos grandes enseñanzas para nosotros, grandes ejemplos, y el Señor a través de su palabra es lo que nos muestra su poder, su grandeza. Así que ahora lo vamos a dejar con nuestro hermano Yuri, que va a traer el estudio del día de hoy. Así que, como siempre, muchas gracias a ustedes que nos están acompañando ahí, nos permiten entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Amén. Uno, dos, tres. Ya, ok. Buenas noches, familia. Aquí, como cada miércoles, pues les traemos el estudio. Con el favor de Dios, hoy vamos a terminar a José. Hemos empezado ya, este es el cuarto estudio que hemos tenido sobre la vida de José. Y sabemos que siempre, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a poner este estudio en la mano del Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, de ti viene nuestro socorro, de ti que hiciste los cielos y la tierra, que nos guardas de todo mal, donde único nuestra alma encuentra refugio eterno. Te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, que tu Espíritu Santo, Padre, rebose mis palabras de tu gracia y que tu palabra nos edifique, nos liberte, nos sane y nos guíe a toda verdad. Santo, 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 Padre amado, tú que guardas nuestra entrada y salida por todos los siglos de los siglos. Amén. Como siempre, en cada clase, pues, recapitulamos lo que hemos visto hasta ahora. Entonces sabemos que José es hijo de Jacob, de Isaac y de Abraham. Vimos cómo las intrigas y los celos familiares, unidos al favoritismo de su padre, cultivaron el odio, la envidia a sus hermanos, resultando en la venta de José como esclavo. Vimos también cómo fue comprado por Potifar, oficial de Faraón,
como Dios en todo momento estaba con José y prosperó en gran manera todo lo que José hizo. Como fue puesto en la cárcel por un delito que no cometió y como no importa las circunstancias en que nos encontremos, Dios promete estar siempre con nosotros y darnos esa paz que el mundo no puede entender. Vimos también cómo el buen trabajo de José dio frutos y en la cárcel Dios lo siguió prosperando, resultado de su honestidad, de glorificar a Dios en todo lo que hizo. Vimos también cómo Dios dio interpretación a José de los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, confirmando de que Dios estaba con José y preparándolo para el evento final que cambiaría la vida de José y de la nación de Israel. Vimos también cómo José mostró el deseo por su libertad y expuso su inocencia por estar en la cárcel y de cómo fue traído a Egipto en contra de su voluntad. Vimos cómo después de 2 años, pasaron 2 años para que pusieran a José en libertad, después de que interpretó el sueño del jefe de los coperos y de los panaderos, hasta que Faraón lo mandó a llamar. Vimos también cómo a pesar del poder y las riquezas de Faraón, ningún sabio ni mago a sus servicios pudo interpretar su sueño, poniendo en evidencia una vez más la soberanía de Dios y la limitación de los hombres. Vimos también cómo José interpreta el sueño de Faraón, poniendo en claro que es Dios el que está detrás de todo lo que está pasando, y cómo Dios, a través de José, le propone a Faraón un plan de acción para aprovechar los años de abundancias y poder enfrentar los años de hambre. Vimos también cómo toda la preparación de José, desde los 17 años hasta los 30 años, que empezó a trabajar para Faraón, dio fruto, y con la ayuda y gracia de Dios, respaldando todo lo que él hacía, se convirtió en un gran administrador, planificador, economista y hasta inversionista. Vimos cómo la soberanía y cómo el conocimiento de Dios fueron confirmados una vez más al cumplirse los eventos revelados por Dios a José. También expusimos los resultados y consecuencias de la labor de José en Egipto. Explicamos la importancia de nuestra preparación y comunión con Dios son vitales para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Analizamos los posibles efectos de su conversión externa a egipcio y su matrimonio, que como sabemos se casó con la hija de un sacerdote, pudo influenciar en la vida de José. Hoy estaremos mirando el reencuentro de José con sus hermanos, el reencuentro de José con su padre. Con el favor de Dios, si nos da tiempo, vamos a estar mirando la aceptación también de los hijos de José por Jacob, el final de los días de José y cómo todo esto se formó en el propósito eterno que Dios hizo a través de José, todo el plan de Dios. Así que vamos a empezar en Génesis 42, a empezar con el reencuentro de José y sus hermanos. Vamos a pasar del 6, del 1 al 6, lo que pasa es que Jacob manda a sus hijos a Egipto a comprar alimento porque el hambre ya arreciaba en su zona. Ya habían pasado los 7 años de abundancia en la región, sobre todo en Egipto, de abundancia de Egipto, y asolaba un hambre que iba a ser por otros 7 años en toda la región de esa zona, no solo en Egipto, sino en la región de los alrededores, en toda esa tierra cercana a Egipto, tanto el norte como el sur. Dice el 6. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, les reconoció, pero fingiendo no conocerlos, le habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, respondieron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas protegidas del país, desprotegidas del país. No, señor, respondieron, su siervo hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos del mismo padre
y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros sus siervos éramos 2 hermanos, todos hijos del mismo padre que viven en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Él, tal como les he dicho, ustedes son espías. Y ahora vamos a ver aquí cómo José actúa. Y le dice en el 15, y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedan en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida de faraón, ustedes son espías. José lo puso en la cárcel durante 3 días. Vamos a conversar un poquito sobre lo que está pasando acá. José llevaba alrededor de 20 años sin ver a sus hermanos. Sobre los 17 años fue vendido. Empieza a trabajar para Faraón sobre los 30 años de edad y pasan otros 7 años de abundancia porque el reencuentro con los hermanos ocurre en el primer año de hambruna. Y vamos a ver eso porque Génesis 45:6 habla que en el segundo encuentro quedan 5 años de hambre. Por eso sabemos que el primer encuentro fue sobre el primer año de hambre. Sabemos que José había cambiado su ropa, su atuendo, la forma de hablar, tenía poder. Los hermanos de José, a pesar de también envejecer, pues al no cambiar de ambiente ni de lugar ni de tradiciones, seguían con la apariencia similar desde que vendieron a José, solo que más viejos. La posibilidad de que José estuviera esperando en ese reencuentro, pudiera ser. Habíamos leído ya en la clase pasada, como ya habían empezado a venir personas de las regiones de Canaán a buscar alimento porque el hambre ya arreciaba allí. ¿Qué pensamientos pudieron venir a la mente de José? ¿Los sueños al estar prostrado en su presencia? ¿El odio y la envidia en los momentos de su venta? ¿Se recordó el momento que estuvo en la cisterna tirado? Lo primero que hizo fue hablarle con rudeza. El encuentro sorprendió a José, a lo mejor de alguna manera, pero enseguida le trajo los momentos que vivió con su familia. ¿Cómo debió haber estado José en esos 3 días? Seguro meditando qué haría con ellos, ¿verdad? Vemos cómo este encuentro le pudo haber rompido la normalidad de la vida de José. Ya habíamos visto en la clase pasada cómo él mismo nombró a sus hijos de acuerdo a su estado de ánimo, lo que había pasado. A Manasés dijo que lo había puesto así porque Dios había hecho que se olvidara de todos mis problemas, de todos los problemas que había tenido él y de su casa paterna. Y a Efraín, porque Dios lo había hecho próspero, fecundo en la tierra donde había sufrido. ¿Habría sentido necesidad de venganza José? En el versículo 11, los hermanos se muestran como gente honrada. ¿Qué habrá pasado por la mente de José? Según el diccionario, la honradez es parte de la integridad en el obrar. Es el valor de decir la verdad, de ser decentes, recatados, razonables, justos. Las personas que no son honradas suelen ser propensas ¿qué? A la mentira, al robo, al engaño. Esa palabra se traduce en las versiones modernas como así, honrado, honesto. Pero si buscamos las versiones antiguas, viene como hombres de verdad, hombres derechos, hombres genuinos u honestos, porque viene de la palabra hebrea kenin, que significa como no falsos, como derechos. Hay una versión New Life que la verdad que es bastante fuerte porque dice que significa, que lo pone como que ellos no mienten. Y sabía bien de que habían mentido ya porque nunca dijeron lo que habían hecho con su hermano. ¿Habrían cambiado después de 20 años? Vamos a ver. Al tercer día, en el 18, José dice: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Esto es interesante porque 2 versículos atrás, 3 versículos atrás, habla siempre en el nombre del faraón. Siempre en el nombre del faraón. Por supuesto, era costumbre que las personas que tenían autoridad hablaran con esa autoridad en el nombre del rey.
en el nombre de Faraón. Pero esto lo usó para tirarlos a la cárcel. Fíjese la diferencia. Usó y juró por Faraón para tirarlo con rudezas a la cárcel. Sin embargo, entró en sus cabales 3 días después y dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. La diferencia en cómo hablamos, en cómo nos proyectamos cuando hablamos en el nombre de Dios. Para los que tienen comunión con el Señor, podemos fallar en algún momento, pero después la normalidad es que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten, florezcan en nuestras vidas. Dice el 19, si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimentos para calmar el hambre de su familia. Pero tráigame a su hermano menor y pruébeme que dicen la verdad. Así no morirán. Y ellos aceptaron la propuesta. Es interesante porque nada más dejaron solo hermano. O sea, si no regresan, lógicamente lo que está diciendo es decir que a lo mejor es el que muere que se quedó, porque ellos se iban y a lo mejor nunca volvían, a no ser que José sabía que con el hambre duraba tanto, en algún momento ellos tuvieran que volver. Pero se decían unos a otros en 21, recuerda que habíamos hablado de esto en la pasada, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestros hermanos. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprieto. Y Rubén saltó y dijo: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. José le estaba hablando en egipcio a través de un intérprete. Él no le estaba hablando hebreo. Dice el 23, por eso entendía todo lo que ellos le dijeron. Ya José parece que no pudo más, se apartó en el 24 y se echó a llorar. Luego, cuando se controló, pudo hablarles y apartó a Simeón y le ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Lo habrá atado en presencia de ellos para mostrar rudeza, para dejarles saber que Simeón no iba a estar en una suya de Faraón, iba a estar preso, un poco para recuperar, porque no sabemos en qué momento se fue, si los hermanos se dieron cuenta de algo estaba mal con él, pero al volver y retener a Simeón de esa forma, pues creo que en ese momento pudo haber cubrido cualquier falla en su personalidad de la que estaba tratando, o sea, en el papel que estaba haciendo José como Safenat Panea. En ese momento era lo que José estaba interpretando, su papel como egipcio. Ahora, ¿por qué Simeón? Habíamos visto que Simeón es el segundo hijo que tiene Jacob de Lea. O sea, primero fue Rubén y después creo fue Simeón. En la realidad no pude encontrar otra razón de la Biblia misma, sin extenderme a otros estudios. Rubén era primogénito. A lo mejor José, al escuchar de que intercedió por él para no matarlo, a lo mejor por eso no se quedó con el primogénito. A lo mejor no se quedó con Judá porque fue el que dijo que lo había propuesto a venderlo como esclavo. Recuérdese que vimos eso en Génesis 37, del 26 al 27. Y se queda con Simeón. ¿Cómo estaría ese corazón de José? ¿Qué pasaría por su mente? Vamos a hablar un poco de la travesía de los hermanos, porque ya lo van a mandar de vuelta. En el 25 dice que José le dio la orden para que llenaran sus alimentos y le pusieran a cada uno las bolsas, el dinero que habían pagado, y le dieran provisiones para el viaje, y así lo hizo. Entonces ellos cargaron de alimentos sobre sus asnos, emprendieron el viaje de vuelta. Aquí vemos cómo José devolvió dinero. Otra prueba más para saber si ellos eran honrados, si a la vuelta devolverían el dinero. ¿Un regalo? No, no es regalo. El papel de era con rudeza. Era una prueba para saber la honestidad de sus hermanos, si habían cambiado o no. ¿Cuál fue la reacción de sus hermanos? En el 42, del 27 al 35, empieza a describirlo así. Cuando los hermanos salieron de la ciudad de Egipto, acamparon y al descubrir el dinero, exclamaron: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Y pongan un apunto por ahí, porque no vemos muy a menudo que estos hermanos de José
hablen mucho de Dios. No a menudo. Parece que su comunión con Dios no era nada, por supuesto, ni parecida a la de Jacob, su padre, y a la de su hermano José. Me imagino también que en esos tiempos era costumbre pagar por el servicio que se tenía. Así era la familia honrada, así era su padre, que pagó cada cosa que tuvo. Y así también fue su abuelo Abraham. Recordemos cuando él no quiso aceptar la cueva de Macpela, que se le iba a regalar elitita. No quiso, y sobre toda cosa pagó el precio justo de ella. A lo mejor pensaban que si regresaban lo podrían acusar de ladrones por llevarse dinero. Lo cierto es que al llegar a Canaán, donde estaba su padre, le contaron todo, lo que habían pasado, la rudeza con que fueron tratados, cómo Simeón se quedó preso y que encontraron el dinero en sus bolsas. ¿Cuál fue la reacción de Jacob al ver lo sucedido? Vamos a ver. En Génesis 42, del 36 al 38, dice así: Entonces Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Escuchen bien, porque aquí va a pasar algo interesante. Dice el 38, Jacob: mi hijo no se irá con ustedes. Replicó Jacob: su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llegara a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Rubén, años atrás, había manchado el lecho de su padre. Se había acostado con la criada de que su abuelo le regaló a su mamá. Y había mancillado su lecho. O sea, el amor o el prestigio de Rubén delante de su padre, pues no era bueno. También sabemos que habíamos estudiado de que Jacob amaba mucho a Raquel y a sus hijos. Primero a José y después a Benjamín. Aquí queda en claro qué es más importante para Jacob: tener a Benjamín vivo, que no vale la pena ni perder a Rubén, ni a sus 2 hijos, ni a Simeón. Otra muestra del favoritismo de Jacob por los hijos de Raquel, la mujer que él realmente amó desde el primer momento en que la vio. Otro que queda aquí en puesta es el amor por Simeón de sus hermanos. Porque está bien, los hermanos regresan, hablan con su padre tiene el derecho de dejar ir a Benjamín o no. Pero los hermanos pudieron haber dicho: ok, no va Benjamín, pues nosotros vamos a volver, vamos a postrarnos delante de este señor de Egipto, porque ellos no sabían que era José, y vamos a hacernos los esclavos de él, y vamos a humillarnos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en el viaje para recuperar a Simeón. Pero eso no pasó. Eso no pasó. ¿Qué dice Génesis 43? Vamos a leer desde el 1. Dice: el hambre seguía aumentando en aquel país. Está hablando de la región de Canaán. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado a Egipto. Entonces su padre les dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá les recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Y si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. Dice Jacob, Israel dice aquí la Biblia: ¿por qué me has causado este mal? ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia. ¿Vive todavía su padre? ¿Tiene algún otro hermano? Y lo único que hicimos fue responder a esas preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Dice en el 11. Entonces Israel, su padre, les dijo: mire aquí, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente.
echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a este hombre: bálsamo, miel, perfumes, mirras, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver lo que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntese ante este hombre. El 14. Ahora aclamar a Dios. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Y además, vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Vamos a entrar en perspectiva aquí. ¿Cuántos meses pudieron pasar de que estos muchachos salieran, los hermanos salieran de Egipto, que llegaran a Canaán y se les acabara el alimento? Eso no está en la vuelta de la esquina. Ellos no cogen una guagua o un taxi y van a Egipto a buscar alimento. Ellos cogen una caravana de asnos o de caballos y van desde allá. Estuve buscando y sobre esa época podía ser entre 1 y 2 semanas un viaje, de acuerdo a lo ligero y lo rápido que se viajaba. Pero de regreso, cargado de alimento, iba a ser el doble de tiempo, porque tenían que descansar más para que las bestias pues descansaran. También, ese viaje que casi toma un mes ida y vuelta, no va a comprar alimento para solo un mes, no va a estar yendo todos los meses a Egipto. Lo menos es que compren entre 4 y 6 meses de alimento. Cuando te sacas esa cuenta, Simeón estaba tirado en una cárcel de Egipto para ellos. A lo mejor José lo había tratado muy bien, pero para ellos, Simeón estaba en una cárcel de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? 5 meses. ¿Hasta dónde está el amor de Simeón, por Simeón, de parte de sus hermanos? Ya habíamos hablado de lo que hubieran hecho ellos. Lo interesante es que Jacobo mismo, que sí tiene una comunión con Dios, solo al peligrar su vida, decide mandar a Benjamín para buscar alimento y traer a Simeón. Él lo dice, ya no hay más remedio. Si no vamos, dentro de 1 o 2 meses vamos a estar sin comida y vamos a morir todos. Qué interesante, ¿verdad? Ya no queda otra opción, ya la abundancia pasó, llegó la escasez al punto que pudieran perecer. Entonces, a pedirle a Dios por misericordia y compasión para que bendiga el viaje. Clamar a Dios en la desesperación. Pedir a Dios cuando se nos acaban las opciones, ¿verdad? No hablo muy bien eso de la parte de Jacob, sinceramente, y del amor de sus hermanos por Simeón. ¿Y qué hacen los hermanos? Bueno, a buscar alimento a Egipto. Esa fue la razón principal. La segunda razón, traer a Benjamín en el viaje. O sea, Benjamín es la póliza. Si no a Benjamín, no hay alimento. Entonces, lo que queremos lograr es, primero, buscar alimento. Segundo, que venga Benjamín. Y tercero, podemos traer a Simeón. Si al final traía a Simeón y traía a Benjamín y la comida, pues podían decir que el viaje fue bueno. Es la realidad. Y Simeón tenía esposas e hijos ya. El 43, del 16 al 25, vamos a leer aquí, pero antes lo que pasa es, fueron para Egipto con sus regalos y Benjamín y se presentaron ante José. Cuando José los vio con Benjamín, mandó a su mayordomo a que los llevara a su casa donde almorzarían con José. Los hermanos estaban asustados y mencionaron al mayordomo lo del dinero. Recuerden que cuando fueron a comprar, le devolvieron el dinero para atrás. José se lo devolvió. Ahora ellos estaban preocupados porque lo mandaban para casa de José. Entonces le hablaron con el mayordomo, pero el mayordomo le dijo, no, tranquilos, debió hacer un regalo del Dios de ustedes, porque yo recuerdo que ustedes a mí me pagaron su dinero. Los hermanos se reencontraron con Simeón y esperaban con José para almorzar. No encontré nada de ese encuentro de Simeón con los hermanos. O sea, nada que nos dijera cómo fue, cómo lo encontraron, solamente que se reencontraron con Simeón. En el versículo 26, ahora viene José, ya está en su casa, y dice, cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. Los 11. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, nuestros padres, su siervo, se encuentra bien y todavía vive. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado?
y dijo: que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí echó a llorar desconsoladamente. Después lavó su cara y más calmado salió y ordenó que le sirvieran comida a todos. El 32 dice así: a José le sirvieron en un sector y a los hermanos en otros y a los egipcios en otro. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Recuerda que en el pasado, cuando hablamos de la posible influencia que pudiera tener a José el casarse con una egipcia, mitad hebreo, mitad egipcia, porque egipcio y hebreo tenían estas diferencias, y también por la idolatría, por lo que representaba la mujer de José, que era la esencia, recuerda, la esencia de la idolatría egipcia, a ser hija de un sacerdote de la ciudad que adoraba al dios Sol. Dice el 34, el 33, que los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y se miraban unos a otros con asombro. Las porciones le eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que las demás. En compañía de José todos comieron y se alegraron. ¿Cómo José pudo contener tanta emoción? Ver parte del cumplimiento de sus sueños, los 11 hermanos postrados ante él. Los hermanos no se podían preguntar, no sospecharían nada. Tanto preguntar por su padre, la diferencia con Benjamín. Según la Biblia no tenían idea. A lo mejor estaban tanta tensión por Benjamín, si podrían regresar con Simeón, pensando en el alimento que tenían que llevar para sus esposas e hijos. No encontramos nada, y habíamos oído totalmente, nada que hablase de una comunión con Dios de los hijos de Jacob. Que oraran, que hubieran hecho matado un cabrito para honrar a Dios. Nada de eso. A lo mejor lo hicieron en algún momento, pero en esta historia, vamos a verlo más adelante, no hay nada de eso. Hay base bíblica para saber que estos muchachos tuvieron sangre en sus manos, eso sí, y no actuaban correctamente. Tenemos en Génesis 34, del 25 al 29, la historia de su hermana Dina. Vayan y lo lean. Una hermana que fue violada y estos hermanos fueron para allá y mataron a pueblo y medio. También vamos a ver sobre su capacidad, que no era muy buena, en el 49, lo pueden buscar cuando Jacob profetiza sobre cada uno de ellos. Y por supuesto, el evento mismo de José. Entonces, estaba por suceder el evento final que marcaría el inicio de la razón principal por la cual José fue puesto gobernador de Egipto, ¿verdad? Ya José había observado el actuar de sus hermanos, había tenido tiempo para planificar sus pasos, porque pasaron meses en que se fueron y regresaron. Tuvo tiempo para poder planear cómo iba a comprobar si los hermanos habían cambiado o no. Pero sus emociones estaban en una cuerda floja, ya lo hemos visto ya. Demasiados sentimientos encontrados con José. El 44 dice que más tarde José ordenó al mayordomo de su casa a llenar los alimentos, poner su bolsa de dinero de nuevo en cada costal de ellos, la bolsa de dinero, y poner la copa de plata en la bolsa de su hermano menor, junto con ese dinero. Y el mayordomo lo hizo. Al día siguiente, dice el 4, que cuando no estaban lejos de la ciudad, José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres, y cuando los alcance les dice: ¿por qué me han pagado mal por bien? Porque han robado la copa que usa mi señor para beber y adivinar. Esto que han hecho está muy mal. Pero ellos respondieron. O sea, el mayordomo va allá y se lo dice a sí mismo como José le dijo, y ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado y que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de su señor? Y aquí se le enreda la cosa. Dice: si encuentran la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga. Y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Dice el mayordomo: está bien, será como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de cargo.
Lo esperado, la copa en posesión de Benjamín, los hermanos destrozados, se rajaron las vestiduras en señal de duelo, ahora estaban desarmados. Los segundos más importantes de esa travesía lo habían perdido, que era Benjamín. Tenían la comida, pero iban a ver morir a su padre de tristeza. Vamos a ver qué pasa de vuelta a casa de José. En el 14 se postraron rostro en tierra, apenas vieron a José, y les dijo José, en el 15, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá, que es el que habla casi de ahora adelante. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Mira, aquí se acuerda de Dios. Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Qué bueno que no se trata de justificar. La pregunta que me surgió fue, ¿qué maldad estaría pensando solamente Judá? ¿Lo de la copa? ¿O estaría pensando lo que acabamos de leer, de que estaban diciendo de que estaban pagando precio de sangre por lo que hicieron a su hermano? Dice el 17, dice José, jamás podría yo actuar de ese modo. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto ustedes regresen tranquilos a la casa de su padre. Y aquí vamos a ver probablemente la intervención más importante de Judá. Judá, el hijo, no la tribu, el descendiente, Judá, el hijo de Jacob. En el versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a José para decirle, y vamos a leerlo completo porque está bien interesante. Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlos. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su madre porque si lo hacía seguramente, no podía dejar a su padre, disculpe, porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos donde vive mi padre, su siervo, y le informamos todo lo que usted no ha dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros les contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante un hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no lo he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre al no verlo, morirá. Y nosotros seremos los culpables de nuestro padre, que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Yo le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo, en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Tremenda intervención, ¿verdad? Judá aquí se metió en la misma cisterna en la que tiró a José para poder hablarle, clamando y suplicando a José desde allá abajo. Los papeles cambiados. Porque ¿qué haría Jacob cuando hubiera visto al otro hijo que amaba como esclavo en tierra lejana? ¿Qué hubiera pasado con su descendencia? En el 46 tenía ya 10 hijos.
que seguro a lo mejor eran pequeños. Pero es increíble porque Judá cuenta, pero tampoco nunca cuenta toda la verdad. Aparte de suplicar y hacer todas esas cosas, porque él no sabía, por supuesto, que era José, si no, no hubiera podido ni hablar. ¿Qué tal si Judá hubiera confesado a José lo que ellos hicieron con su hermano y se hubiera humillado y confesado su pecado contra Dios delante de José? Estoy seguro de que algo hubiera cambiado allí, para bien. Ya José no pudo soportar más ver así porque demasiada emoción y se da a conocer a sus hermanos. Dice Génesis 45, el 2. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta casa de Faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarles. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, escucha esto, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero dijo rápido, pero ahora por favor no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y faltan todavía 5 años más, en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarle descendencia sobre toda la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Los hermanos no podían creerlo. Y José seguía hablando de todo lo que tenía en mente hacer con ellos y todo lo que les daría, pero estaban pasmados. En el 14, José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar, y Benjamín a su vez también lloró abrazado a José. Luego José, en el 15, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces ellos, después de eso, se animaron a hablarle. Aquí José confesando delante de sus hermanos por qué Dios lo había traído a Egipto. Pero en ese momento José solo sabía lo que le tocaba. El principal propósito Dios lo revelará más adelante a Jacob. Dicen que la noticia de que José había reencontrado a sus hermanos llegó hasta Faraón. Y aquí vamos a ver una vez más el favor de Faraón para con José. Por la gracia que Dios había puesto sobre José, que lo prosperaba en todo lo que él hacía. En Génesis 45, 17 dice Faraón, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias, y yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que lleven carros de Egipto para traer sus niños, mujeres, y también les repite al padre de ustedes. Y que no se preocupen las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de Egipto está delante de ellos. Así lo hicieron los hijos de Israel. José le dio todos los carros conforme al mandato de Faraón y también le dio provisiones para el viaje. Además, cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. La vida cambiada para esta gente de la noche a la mañana. A su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre de regreso. Y al despedirse de sus hermanos le comentó: no se vayan peleando por el camino. Él conocía a sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué estarían pensando los hermanos durante el viaje? Por ejemplo, Rubén, ¿qué habrá pensado? Que él fue el que intervino para que no lo mataran. A lo mejor se pensó en su cabeza que tenía que poner esto en su padre, que fue buen instrumento de Dios para ese legado. Porque él necesitaba estar en buena con su papá, de seguro. Y de verdad que había sido él de la idea de no matar a José. Judá, ¿qué habrá pensado? Yo fui de la idea de venderlo a Egipto. ¿Verdad? O los otros hermanos, lo que gritaron: mira, por ahí viene el soñador, vamos a matarlo para ver qué de sus sueños. Porque cuando se encontraron con José no tenían tiempo, eran demasiadas cosas al mismo tiempo, pero ahora en ese viaje de regreso
¿Cuántas cosas pasaron por su cabeza? ¿Qué pasaría por la mente de Benjamín? Todos estos hermanos míos fueron los responsables de que yo creciera sin mi hermano de madre, de sufrimiento de mi padre al perderlo, de sufrimiento de mi madre al perder a José. ¿O pensaría en las riquezas que le esperarían al ser su hermano favorito? Lo cierto es que no se dice que sus hermanos se fueron dando glorias a Dios y dando gracias a Dios de su padre. No lo hicieron, no dice si mataron a algún becerro en el camino para darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho para con ellos y lo que estaba por hacer. Tampoco se habla mucho de qué pensaría Jacob cuando supiera toda la verdad de parte de sus hermanos. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando ellos le comentaron todo eso? Lo cierto es que en el 25 los hermanos salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán estaba allí José el padre y al llegar le dijeron en el 26, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacobo quedó atónito, por supuesto, no podía creer esas cosas. Pero ellos se repetían una vez más y una vez más. Y cuando su padre vio los carros que José había enviado, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirse. Vamos a ver cómo el encuentro de José fue con su padre. Génesis 46, del 1 al 4. Dice, Israel emprendió viaje con todas las pertenencias y al llegar a Berseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob. Jacob dijo, aquí estoy. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Él le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Y yo te acompañaré a Egipto. Y yo mismo, escuchen bien, haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Qué diferencia, ¿verdad? Jacobo salió, ¿y qué hizo? Ofreció sacrificio a Dios. Dios es lo máximo. Mira, respaldando el amor y la comunión de sus hijos con Él. No solo le da esa bendición tan grande a Israel y a sus hijos, sino que los pequeños detalles de regalarse, que saben que lo van a hacer felices, a decirle que que José, le va a cerrar los ojos. Es increíble, ¿verdad? Que Dios se ocupe de lo grande y lo pequeño, del sueño grande y el sueño pequeño. Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Pues Jacob siguió rumbo a Egipto con todos sus descendientes, todo el mundo, pertenencias y ganado. Dice el 46 que Jacob mandó a Judá y se adelantara para que le anunciara a José que llegaría a Gosén, y cuando llegaron a esa región, de Gosén, José fuera a esperarlo allí. José se preparó y fue a recibirlo. Y cuando lo encontró, se fundió en abrazo y llanto sobre sus hombros. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre están aquí, quienes vivían en Canaán y que han venido a quedarse conmigo. En el 47, la Biblia nos relata el encuentro de Jacob y sus hermanos con faraón y cómo Dios puso gracia en ellos, cómo faraón reafirmó lo que dijo en Génesis 45:20, que pondría la tierra de Egipto a disposición de José para ellos. Le dio carta abierta a José para usar a sus hermanos familiares en puestos de relevancia, que él entendiera que fueran ellos competentes para eso. Vemos como faraón se interesó por conocer a su padre, a Jacob, cómo José proveería alimentos a su padre y a toda su descendencia según la necesidad de cada uno de ellos. Cómo los descendientes de Israel, Jacob, adquirieron propiedades y prosperaron y se multiplicaron. Nos dice que Jacob vivió en Egipto 17 años y para vivir en total murió
a los 147 años de edad. Qué bendición para José, ¿verdad? Vivir 17 años cerca de ese padre que anhelaba tanto y que extrañaba tanto. Y dándole más que lo necesitaba. Y viendo a su padre como Dios lo había prosperado a José. Vamos a ver ahora cómo la descendencia de José fue aceptada, cómo Jacob da la primogenitura a Efraín en vez de a Manasés, y cómo Jacob le dio la primogenitura, por supuesto, a José. Dice que en el 48 José estaba enfermo ya, y Jacob, estaba enfermo, y José va a visitarlo con Efraín y Manasés. Y le dijo a José, Jacob, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra, Canaán, como su posesión perpetua. Ahora bien, a los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Y los que tengas después de estos, pues van a recibir la herencia a través de ti. Es interesante porque Efraín y Manasés se pone a la altura de sus tíos. Vemos aquí ya la descendencia de José injertada en la familia de Jacob. Por eso es que a veces vemos en la repartición de las tribus que lo mismo se menciona a José que se menciona a Efraín y Manasés. Y también vemos como la tierra de las tribus se dio en 12 porque Leví era para el sacerdocio. Y por eso, porque con 11, con Manasés y Efraín son 13. Pero vemos que la división de la tierra de Israel, vamos a ver, se va a dividir en 12 porque a Leví no le toca. Ahora vamos a ver algo interesante de un episodio de Jacob con Efraín para darle la bendición. Y cómo la tradición puede influir de no recibirla. Mire esto. José tomó a sus 2 hijos, Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se lo presenta a su padre, que está sentado enfrente, para que Manasés le quede a la derecha del padre, como primogénito que era, y Efraín a la izquierda. Pero Israel, al extender, las cruzó. Y José no le agradó esto. Y tomó la mano de su padre para cambiarla. Mientras les decía, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió. Jacobo ya estaba, ya casi no veía, estaba entrado bien años. Le faltaba bien poco para irse con el Señor. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También Manasés gestará un pueblo que llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Y finalmente le dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y lo hará volver a la tierra de sus antepasados. Y tú, y a ti que estás por encima de tus hermanos, José, por encima de todos, te doy Siquén, que es la tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Ahora, Jacob reafirmó que la supremacía de José sobre sus hermanos, el derecho de primogénito. Vemos aquí a José tratando de manipular la bendición, influenciado ¿por qué? Por la tradición, ¿verdad? Le quiso cambiar las manos a Jacob, pero lo interesante es que José no es primogénito de Jacob. O sea, José quiso seguir la tradición con sus hijos, pero José, que le fue dado a él la primogenitura de Israel, pero él no fue ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Nacieron hijos de Lea y nacieron hijos de la esclava de Raquel antes que naciera José. Y no solo eso, Jacob no es primogénito de Isaac, fue Esaú. Esaú la regaló, Jacob la recibió, pero él no fue primogénito. Isaac no es el primogénito de Abraham, no fue Ismael, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Los dones y bendiciones de Dios que Dios nos da no son por herencia, son por su gracia, por su eterno poder.
de acuerdo al propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y parece que José, siguiendo tradición, pues quiso manipular la bendición de Jacob. Y a veces eso nos pasa a muchos de nosotros. La tradición de que venimos, las tradiciones familiares y las tradiciones de la cultura en que vivimos nos separan de poder vivir el propósito eterno que Dios creó para usted y para mí. Vimos también que a pesar de la descendencia de José, de ser de egipcia, Dios le dio los derechos a José y pasó desde ya a Efraín, para que no hubiera casualidad que después hubiera disputas para eso. En Jeremías 31:9, en unas palabras que dice Jeremías, de parte de Dios, Dios dice: yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín. En la casa pasada habíamos lanzado una pregunta, que si las disputas entre las madres y el favoritismo de Jacob, después de los celos entre hermanos y el hecho de la influencia egipcia, habría influenciado la relación de las tribus. La disputa entre las madres, entre las esposas de Israel, por sus hijos, el favoritismo de Jacob José, los celos entre los hermanos y el hecho de que José se casara con una egipcia, habría influido en la relación de las tribus y en la vida de Israel. Y a la medida que vamos a leer en otros estudios sobre la nación de Israel, vamos a respondernos, pero solo un avance. En Isaías 11:13, y este versículo forma parte de una profecía de Isaías anunciando a nuestro Señor Jesucristo, dice el 13, escuchen bien: desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Jacobo finalmente muere y José, como Dios se lo prometió, estuvo a su lado. Una vez más la gracia de Dios sobre José fue mostrada y Faraón dio favor para que enterraran a su padre con honores en la tierra prometida por Dios. Pero ¿qué pasó con los hermanos? ¿Se habrían arrepentido de corazón de lo que hicieron a José? ¿Confiarían que José lo había perdonado? ¿José se habría desviado de quien era por su poder, su dinero o por la influencia de egipcia? Mira el 50. Dice el 15 que al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, escuchen esto: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. 17 años pasaron, 17 años José alimentándolos y ayudando que se desarrollaran. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre Jacob dejó estas instrucciones. Escucha esto: dígale a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron con él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y sus hermanos fueron y se postraron como esclavos. Se postraron como que iban a ser sus siervos, que iban a ser sus esclavos. Dice el 19: no tengan miedo, le contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero escuchen bien este detalle: pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios transformando el mal en bien. Todas las cosas de los que aman a Dios en conjunto les ayudan a bien. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. El carácter de José en Dios permanecía. José seguía andando con Dios por delante. Los frutos del Espíritu Santo se podían ver en el actuar de José. Y mire esto: yo estoy a punto de morir. Esto lo dice José. Pero sin duda, en el 24, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Un acto de fe, una declaración profética que había recibido también de su padre.
¿Dónde estaba el corazón de José? No estaba en la esclavitud de Egipto, estaba en la promesa. Y mira ahora el 25. Y le dijo a sus hijos. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Y les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Pues esto pasa ya al final de los días de José. Pero qué increíble, ¿verdad? Que le diga a los hijos, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. ¿Qué le pasaba a los hijos de José? Habían nacido en cuna de oro, ¿verdad? Pertenecían a la clase alta de la sociedad egipcia. Heredaron la riqueza de su padre. Heredaron la bendición, uno de ellos de primogénito. Seguro heredaron bendición también material de Jacobo. Heredaron la espiritual de Jacobo y heredaron también material, porque era costumbre por ser primogénito. Y es que a pesar de todo lo que pudieron tener de parte del mundo, José se consideraba como ¿qué? Como un esclavo, preso en una tierra que no fue la tierra que Dios le prometió a sus padres. José tenía todos los beneficios, pero sabía que era ¿qué? Un esclavo. Entendió que el propósito de Dios era que él viviera en esclavitud, de forma temporal, para por la gracia de Dios poder sentar las bases para el desarrollo exponencial de la nación de Israel y el propósito eterno de Dios. Y le sigue diciendo a sus hijos, sin duda Dios vendrá a ayudarnos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. No importa si en esta vida temporal estuve aquí en Egipto como esclavo, pero tengo la fe, ese es José, yo aquí parafraseando lo que José sentía, pero tengo la fe en Dios, que mi Elohim, el Dios supremo, el Dios que todo lo puede, el Dios que me sacó de la desesperación de estar tirado en una cisterna y me llevó a ser el segundo de Egipto, pasando por un ciclo de más de 10 años de crecimiento espiritual, de carácter, de dependencia con Dios y de conocimiento, para estar listo para recibir ¿qué? La bendición que tenía preparada. Y ahora pido con fe que un día al menos mis huesos podrán descansar por la eternidad en esa tierra que Dios preparó como promesa para mis padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde queremos pasar la eternidad usted y yo? ¿En la esclavitud eterna o en la libertad eterna? ¿Dónde? El poder de decisión fue dejado por Dios en nuestras manos, en la suya y en la mía. Jesucristo toca nuestras puertas, a nuestro corazón cada segundo de nuestras vidas. Dios clama desde los cielos, escoge la vida, escoge mi bendición, escoge mi regalo. ¿Dónde es? ¿Dónde queremos pasar nuestra eternidad? José lo tuvo todo, pero nunca fue libre. La oportunidad de libertad la tenía cuando sus padres, cuando Dios iba a sacar a Israel de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Y aún así, él se confortaba con eso, porque sabía que un día, como Dios le había prometido, iba a ser libre. José iba a ser libre. Y no por un día, no por 100, no por 100 años, por toda la eternidad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué hizo? Los glorificó. Pues bien, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas que somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo que cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? De Dios, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperemos, hermanos, que este estudio que hemos hecho de José haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para la familia. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad. Gracias a nuestro hermano y pastor Carlos Serrano. Gracias a nuestro hermano Antonio, que son los que estaban acá predicando cada miércoles y han dado un espacio para los que amamos a Dios, tengamos la oportunidad de hacer lo mismo. Recuerden que mañana jueves a las 7 tendremos el encuentro con los varones y después, el domingo, tenemos nuestro culto general a las 5 de la tarde. Que pasen linda semana. Que Dios los bendiga.